pruebas y expiaciones son consecuencia. ¿Acordáis que hemos hablado de ley de causa y efecto, no? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces, las pruebas y expiaciones son consecuencia. No son una causa en sí, son consecuencias. ¿Y son consecuencias de qué? De nuestras acciones. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que Dios, más que un juez, es un educador. Dios no quiere que suframos de ninguna forma. Dios es un educador. Quiere que aprendamos que a ejercer bien nuestra voluntad. Ejerciendo bien esta voluntad, haremos bien a nosotros y a los demás. ¿Vale? Lo que pasa es que somos un poco rebeldes, ¿no? Nuestra rebeldía nos lleva muchas veces a elegir caminos que no son necesariamente los que tenemos que seguir. Entonces, ¿qué caminos estamos hablando? Bueno, es como yo tengo que hacer determinadas cosas, pero para mí yo quiero tener placeres. Una de las cosas que no sabemos cómo ejercitar en la vida es la elección, ¿no? Entre el deber y el placer, ¿no? Porque siempre queremos tener placer de alguna forma, ¿no? Nosotros, claro, es mucho mejor estar hoy, estamos aquí estudiando, ¿no? En una clase, un sábado de mañana, por la mañana estar durmiendo en casa, sin estar aquí estudiando cosas tan profundas, ¿no? Que muchas veces dan un nudo en la cabeza, ¿no? Pero estamos haciendo. Entonces, así es nuestra vida. ¿Por qué? Cuando empezamos como espíritu, voy a empezar desde aquí para no dar otro nudo, ¿vale? Cuando empezamos como espíritu, ¿vale? Los espíritus dicen que somos ignorantes. ¿En qué? En conocimiento. Ignorantes y simples en conocimiento. Tenemos las leyes divinas grabadas en nuestra conciencia, pero este conocimiento está para ser lapidado, es decir, para aprender. Entonces, cuando empezamos a existir como espíritu, porque hay un punto en que somos criados como espíritus conscientes, este punto somos simples e ignorantes en saber. En saber, ¿y qué es ese saber? Ejercer esta voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Como los niños, ya hemos hablado de esto antes, ¿no? Como niños que salen de la niñez y pasan a la adolescencia, empiezan a tener determinadas posibilidades de libertad, y claro, quieren hacer ¿qué? Quieren ejercitar toda esta libertad a full, ¿no? Por completo, a tope, como decimos aquí, ¿no? ¿Y qué hacen? Bueno, se equivocan. Se equivocan porque no saben hacerlo todavía, ¿no? Cuando somos padres y tenemos los niños están bajo nuestra guardia, es decir, nosotros que también estamos evolucionando, pero ya sabemos mucho más que los niños. Entonces nosotros cercamos esta libertad de alguna forma para que ellos no se pierdan, no se desvíen para cosas que no son, porque ellos no saben elegir bien todavía. Ellos eligen determinadas cosas, pero otras no consiguen elegir. Cuando pasan a la juventud, especialmente cuando pasan de los 18 años, que ya se creen libres y pueden hacer lo que quieren, por lo menos ellos lo creen, empiezan y ven un mundo de posibilidades que estaba todavía velado y quieren hacer todo. Y ahí se desvían, ¿no? Entonces la juventud es donde damos nuestras cabezadas, ¿no? Hacemos las cosas y llega un punto en que nos cansamos. Y ahí es cuando los niños, los jóvenes van aprendiendo, ¿no? Con las consecuencias de sus actitudes, que no deben hacer solo lo que quieren. Porque la libertad no está en hacer lo que queremos. La libertad está en posibilidades de elección. Posibilidades buenas de elección, ¿no? Y así es como somos como espíritus. Cuando nacemos como espíritus, tenemos esta ignorancia como los adolescentes, pero con una posibilidad tremenda de un universo de elecciones. Y claro, ahí también tenemos las posibilidades de los placeres, de identificar placeres, de identificar cosas que queremos hacer. Y cuando esto pasa, empezamos a hacer las elecciones que más nos complacen, ¿no? en términos de placeres, porque elegir el camino recto muchas veces es más duro que elegir un otro camino. Entonces, en el camino de nuestra existencia nos vamos desviando, ¿no? Yo quiero yo tengo que ir aquí. Pero me dijeron que aquí hay
un lago, un sitio muy bonito, y yo me desvío, voy ahí, quiero estar en ese sitio bonito, ¿no? Pero claro, muchas veces cuando me desvío, de aquí voy a otro, de aquí voy a otro, de aquí voy a otro. Para volver todo este camino muchas veces es doloroso, porque ahí ya no tenemos muchas veces el combustible se acabó, ¿no? Ya es de noche, hace frío, llueve, y yo tengo que volver al camino correcto, y tengo que pasar por todo esto porque he elegido seguir otros caminos. Y estos son muchas veces las expiaciones que pasamos, ¿vale? Y las pruebas, las aflicciones, vamos a decir así, las pruebas y expiaciones, las aflicciones que pasamos están contenidas muchas veces en estas dos situaciones que voy a explicar un poquito más ahora, ¿vale? Por eso hablamos de las aflicciones antes de hablar de pruebas y expiaciones, porque es importante entender el concepto que he resumido ahora de aflicción, porque son los sufrimientos causados por nosotros mismos, son las aflicciones. Y las pruebas y expiaciones utilizan las aflicciones como forma de corrección de ruta, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito más. ¿Hay algún móvil sonando? Sí, vibrando, mío, pero está vibrando, está en silencio. Vale. Entonces, vamos a hablar aquí, voy a poner las gafas porque ya estoy mayor. ¿Qué son las pruebas? ¿Va? Son dos cosas importantes que enfrentamos. Me preguntaste de los mundos. Este mundo, la Tierra, es un mundo que llamamos de pruebas y expiaciones. ¿Por qué? Porque es un mundo donde estamos ejercitando estas dos cosas, ¿vale? Hay otros mundos que ya están más evolucionados, que ejercitan otras cosas, porque ya pasamos por lo que teníamos que pasar de pruebas y expiaciones. Entonces, cuando ya pasamos por las pruebas y expiaciones que tenemos que pasar, ya hemos corregido la ruta, nuestro proceso de elección o de ejercicio de nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, está más evolucionado, estaremos aptos a planetas que ya están libres de esto. Pero en la Tierra todavía tenemos que pasar por esto, por eso tenemos tantas aflicciones. Por eso Jesús ha dicho, aquí solo tendráis aflicciones, ¿no? Pero él ha dicho, pero tenéis coraje porque yo he vencido. Yo he vencido, Jesús ha pasado por eso y ha vencido, nosotros podemos también, ¿vale? Entonces, ¿qué son las pruebas? Son situaciones que nos sirven de aprendizaje o prueban nuestra capacidad. Son necesarias para nuestro progreso moral e intelectual. ¿Qué son las pruebas? Yo voy al cole, aprendo, paso por las pruebas. Si paso por las pruebas, paso de nivel, ¿no? Esas son las pruebas que pasamos. Entonces, en la vida espiritual también tenemos las pruebas. Es decir, Dios nos pone las pruebas ¿para qué? ¿Qué tenemos que ejercitar? ¿Qué crees que tenemos que ejercitar en la vida? El amor. El amor. ¿Qué más? La caridad. Caridad. Bueno, la caridad podemos decir que es el ejercicio del amor, ¿no? Sí. Sí. Cuando ayudamos a los demás, estamos ejercitando amor. Entonces el amor también es como un sinónimo de amor, la caridad. ¿Qué más? La voluntad. Perdón. La voluntad. La presencia yo creo que también es fundamental. ¿Qué quieres decir con presencia? Porque desde mi propia experiencia, en el día a día estamos en lo que pasó y lo que quiero que pase, entonces nos estamos perdiendo y es que siento que es ahí, únicamente ahí, donde realmente podemos conectar con ese amor que se supone que somos, que yo quisiera ya de verdad llegar a fundirme ahí. La presencia que dice entonces sería estar presente en la vida de las personas, ¿es esto? Estar En ti, el aquí en y ti, ahora. o sea, estar en ti para poder sentirte y sentir, no sé si me explico. Sí, conectarse con uno mismo, consigo Estar en mismo. el presente continuo, de, Vale. ¿sabes? Vale, no estar perdido en el pasado ni ilusionado en el futuro. Eso es. Muy bien. Yo siento que eso es fundamental, eso es lo que yo siento. Vamos. Eso me parece muy bien. ¿Qué más? Yo escuché perdón. Perdón, sí. ¿Qué más? Agradecimiento. Sí. Muy bien. Todo esto es verdad. Estamos aquí para aprender todo esto. Para aprender a evolucionar como personas. Porque si somos una persona egoísta, pasaremos por situaciones donde seremos expuestos a otras personas que también practican el egoísmo. Para que vayamos lapidando todo esto, ¿no? Es una mezcla de prueba y expiación. Porque yo soy probado a ejercitar la paciencia. Yo soy probado a ejercitar la caridad. Soy egoísta,
tengo que practicar ¿qué? La caridad. O sea, que eres probado con lo que más te hace falta, lo que más necesitas. Es por eso Emmanuel ha dicho, nuestra vida es un espejo de nosotros mismos. Enfrentamos a nosotros mismos en todo lo que nos ocurre en el cotidiano. Nosotros no estamos enfrentando a los demás, nosotros estamos enfrentándonos a nosotros mismos. Cada segundo además. Y eso son pruebas, eso son cosas que Dios nos da como regalo para que ejercitemos. Si soy una persona impaciente, yo voy a ser probado con cosas que ejercitarán mi paciencia. ¿No, Trini? Sí. Uy, eso. No quiero decir nada, ¿no? Es decir, Hay una cosa muy importante que se nos ha olvidado y es fundamental, y es la humildad. Sí, la humildad. Justo estaba pensando en esto. Es que no lo he visto. Seguramente porque dije la humildad. la humildad, La claro. humildad se nos ha quedado atrás y es que la humildad abarca mucho. La humildad, todo esto abarca. Entonces, todos estos conceptos de evolución que tenemos que aprender, que están dentro de las leyes divinas, ¿por qué sabemos que todo esto es necesario? Porque hubo un hombre que vino y nos enseñó todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue este hombre? Jesús. Pues muy bien. Entonces, Jesús nos ha dicho, es así. Pero no nos ha dicho solo, ha pasado por todo esto, nos ha ejemplificado, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que pasar para nuestra evolución. Una vez que pasamos la prueba, es decir, hemos asimilado, es decir, yo he probado y he podido ser paciente, he podido ser caridoso, he podido ser humilde, he podido ser, y las situaciones, he probado en las situaciones de la vida, ahí ya puedo probar otras cosas. Porque es como una sinfonía, como un concierto musical de música clásica. Si ponemos un niño en un concierto de música clásica, este niño se va a aburrir. No está preparado para apreciar la música clásica como debe de ser apreciada. No que otras músicas son, vamos a decir, no son tan buenas como la clásica, pero la clásica tiene toda una complejidad, ¿no? Que solo puede ser apreciada por personas que conocen de la música, que conocen de lo que está por detrás, ¿no? Entonces no es necesito de hacer una música con 3 notas solo, como un punk music, que a mí me gusta, pero son solo 3 notas básicamente, que es un concierto musical de una sinfonía. ¿No? Que ver un cantante de ópera que está ahí cantando y que estudiaron mucho porque sabe poner las notas correctamente en su sitio, ¿no? Y cualquier detalle salta, porque todo es muy preciosamente ligado, ¿no? Todo es muy compuesto. Un niño no tiene esta capacidad de comprensión. Entonces tú pones un niño en un concierto de música clásica, el niño va no solo a se aburrir, pero va a aburrir a todos los que están ahí, o va a causar una perturbación, porque va a empezar a gritar, va a decir, ¡ay, este que hace esto! Entonces ya no, ¿sabes? Entonces, así somos. Nosotros estamos aprendiendo a contemplar la sinfonía divina. Estamos en este proceso de aprendizaje, no somos capaces todavía. Nosotros no conocemos lo que es la felicidad porque no sabemos lo que es, no sabemos apreciar la felicidad. Para nosotros, felicidad, ¿qué es? Ir a la playa, ¿no? Beber algunas veces una cervecita, un vino, disfrutar con los amigos, ¿no? Para nosotros, esto todavía es concepto de felicidad, ¿no? Pero la felicidad no es esto, y es esto que estamos aprendiendo. Esto es una alegría, pero la felicidad tiene que ver con algo mucho más profundo que momentos alegres, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aprendiendo esto. Y para eso sirven las pruebas. Las pruebas sirven para prepararnos para el futuro. Ella no tiene un sentido de corrección de ruta. Las pruebas nos ayudan a prepararnos para el futuro, para desarrollarnos cosas que tenemos que desarrollar, aptitudes dentro de las leyes divinas para poder contemplar la sinfonía divina de una manera más adecuada, ¿vale? Entonces tiene un contexto futurista de preparación, de generar conciencia y todo esto, ¿vale? Las grandes pruebas son definidas antes de la reencarnación, según nuestra necesidad de progreso, mientras estamos en la espiritualidad, que llamamos de erraticidad. Erraticidad es cuando el espíritu está en la espiritualidad, encarna, muere físicamente, se convierte en espíritu de nuevo, ¿no? O se va a la espiritualidad como espíritu sin el cuerpo de carne, está ahí, tiene que progresar y tiene que volver a la tierra a reencarnar
esta situación mientras está en la espiritualidad esperando volver a reencarnar, llamamos de erraticidad. ¿Vale? ¿Claro? Entonces, cuando el espíritu está en esta erraticidad, que está detallada en la pregunta 258 del libro de los espíritus, muchas veces, si tiene condiciones, elige sus pruebas. ¿Por qué si tiene condiciones? Porque los espíritus muchas veces no tienen evolución. Un niño puede elegir si quiere ir a la cole o no. Por eso. Un espíritu cuando va, desencarna y tiene que volver al cole y no quiere venir, no tiene condiciones de elegir. Entonces los espíritus evolucionados están ahí muchas veces preparados para hacer esta elección como nosotros hacemos para nuestros hijos. Si mi hijo no está preparado para elegir si quiere ir o no al cole, yo tengo que decir, tú vas al cole, porque es lo que necesitas, aunque no lo sepas. Entonces los espíritus evolucionados hacen ese trabajo, ¿no? Cuando no estoy capaz de elegir las pruebas que tengo que pasar para evolucionar, los espíritus eligen por nosotros. Y nosotros venimos aquí y nos deparamos con las pruebas que necesitamos. Porque ellos saben exactamente qué necesitamos y saben las que podemos soportar. Porque las pruebas muchas veces son difíciles, ¿no? Estar con una persona que ejercita todo el tiempo nuestra paciencia y nuestro orgullo no es fácil, ¿verdad? Estar con personas difíciles es difícil, ¿no? Pero son las dificultades que aprendemos a progresar, ¿no? Entonces, aquí es este punto. El otro punto es, el espíritu puede elegir el género de sus pruebas si tiene condiciones evolutivas, como hemos dicho, ¿no? Y siempre puede contar con los buenos espíritus para ayudar en la elección. La elección será del género de las pruebas, pero no los detalles. Son previstos los hechos principales, es decir, no está previsto en la espiritualidad que voy a salir de aquí y tropezar en la escalera ahí. Son hechos, son cosas menores, que son consecuencias de mi propio descuido y libre albedrío. Lo que está previsto son los géneros de prueba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta persona tiene que aprender a utilizar bien o valorizar los materiales, la condición material de la vida. Es decir, yo vengo hoy y soy una persona muy rica, financieramente hablando, y no sé utilizar este dinero. No ayudo a las personas, no creo cosas útiles con este dinero para ayudar a la humanidad a progresar. Lo que quiero es comprar cosas para mí, es disfrutar de la vida, ir a la playa, es decir, y no me importo con los demás. Vale, perfecto. En una próxima encarnación, probablemente vendrá ese espíritu en un entorno pobre. Muy probablemente porque yo no soy capaz de saber exactamente cómo eso se da. Pero algo que me dice es que si yo tengo y no sé utilizar mi dinero, yo voy a venir en una situación de pobreza muchas veces para aprender a valorizar este dinero y saber qué sienten los demás cuando no tienen dinero. Cómo sufren. Que ahí hablaremos sobre eso en la expiación, porque ahí puede ser una prueba y una expiación. Y voy a hablar sobre eso un poquito más adelante, ¿vale? Pero entonces, ¿qué los espíritus van a elegir? Vale, ¿cuál es el entorno necesario para que ese espíritu tenga las pruebas que necesita? Entonces, fui un romano que esclavicé, ¿no? Mucha gente, que torturé, que fui deshumano. ¿Dónde voy a nacer ahora? Bueno, probablemente voy a nacer en África y voy a ser un negro esclavo en Sudamérica. Y eso no es esto fue lo que pasó en muchos casos. Muchos romanos que esclavizaron nacieron después como esclavos negros en Sudamérica, para pasar por lo que pasaron, para aprender lo que tenían que aprender. Entonces, pero ellos muchas veces no tienen un espíritu. Estoy dando algunos ejemplos para que comprendáis un poco el mecanismo, ¿vale? Entonces, pero vamos a hacer una cosa. Yo soy una persona que soy muy egoísta. Necesito aprender a no ser egoísta. Voy a nacer donde los espíritus van a elegir un entorno de espíritus que viven en un determinado sitio y que estas personas también son egoístas y van a ponerme ahí en medio de estos egoístas para que yo aprenda a no ser egoísta de alguna forma. O voy a aprender a ser egoísta, sé que no debo ser egoísta, voy a ser puesto en situaciones donde yo puedo practicar la caridad para ver si ya puedo también ser, porque una cosa es ejercitar y la otra es probar.
Entonces yo puedo ser puesto, si yo todavía no he internalizado que necesito dejar de ser egoísta, voy a ser puesto en situaciones donde voy a estar con otros egoístas, no solo para ejercitar, para que yo vea cómo es difícil tratar con personas egoístas, pero para que yo también entienda y mismo practique la caridad. Entonces voy a ser puesto en una situación donde estoy en un entorno egoísta, pero voy a tener también posibilidades de practicar la caridad. Porque mientras aprendo a no ser egoísta y sé cómo sufre una persona que recibe de otros egoístas el mismo trato, yo voy a tener la posibilidad de practicar la caridad. Así por hacer las dos cosas a la vez. Por eso decimos que pruebas y expiaciones pueden venir juntas. Después hablaremos un poco más. Pero las pruebas son esto, ¿no? Yo, utilizando el ejemplo que he puesto anteriormente, muchas veces ya lo he utilizado en el caso de la pimienta, ¿vale? El otro día pasó, ¿con quién pasó esto? Bueno, con Nara, ¿te acuerdas? Del wasabi. Sí, que hicimos una broma con esto porque estábamos con Nara estaba comiendo algo, estaba con wasabi y puso en los ojos, y mira, y se acordó de lo que habíamos dicho aquí. Entonces, el caso de la pimienta, es más o menos así. Yo estoy aquí hoy con algo de pimienta delante de mí y tiro esta pimienta en el ojo del otro porque me divierte ver al otro sufriendo. ¿Vale? Muy bien. En la vida siguiente, vengo como delante de una persona que tiene una cosa de pimienta que va a atacar en mi ojo. Estoy simplificando, no es exactamente así, pero para que comprendáis un poco, es un ejemplo didáctico, ¿vale? Pero no es necesariamente así tal cual. Entonces vengo y alguien me aplica un dedo de pimienta. Y ahí que desarrollo en este momento la empatía. Ahora yo sé que no es tan divertido así recibir pimienta en los ojos. Porque sé cómo sufre el otro. En la vida siguiente, vengo con la posibilidad, con el mismo bote de pimienta delante de mí, con la posibilidad de atacar en el ojo del otro, y ahí es la prueba. Si no lo hago, pasé en la prueba. Si lo hago de nuevo, no pasé en la prueba. Entonces, esas son las pruebas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Essas pruebas sirven para trabajar este futuro, ¿no? Para saber si realmente hemos aprendido algo. Están muy ligadas con las expiaciones, por eso trabajamos los dos juntos, porque es muy difícil muchas veces de distinguir uno del otro. Vale, en varios ejemplos que he dado a vosotros ahora, hablando de pruebas, había expiación en el medio. Porque cuando yo sufro, estoy expiando. También. Entonces, por ejemplo, aquí él dice, ¿no? El espíritu que no tiene condiciones evolutivas para poder elegir sus pruebas, las tiene definidas por espíritus superiores, aunque siempre serán responsables por sus actitudes delante de ellas. Es decir, porque podemos decir, pero si un espíritu elige para mí lo que tengo que hacer, lo que tengo, las pruebas que tengo que pasar, está quitando mi libre albedrío. No. Porque el libre albedrío está en cómo voy a actuar delante de las pruebas. Porque el libre albedrío no es al 100%. Un niño tiene libre albedrío y puede ejercitar ese libre albedrío, ejecutar ese libre albedrío, pero no completamente, porque si lo dejamos se va a matar. Y Dios es igual con nosotros. Nos da algo de libre albedrío, pero nos da algo de determinismo. Es decir, mira, tú hasta aquí. Si pasas de aquí, ya entro yo quitando o limitando tu libre albedrío, porque si no te vas a matar. ¿Vale? Es así. Y la erraticidad se da cuando el espíritu está desencarnado esperando una nueva encarnación. Entonces aquí estoy hablando de pruebas. Algunas veces he hablado y mezclado con expiación. Es muy difícil hablar de uno sin hablar de otro muchas veces. Entonces pido perdón porque las pruebas efectivamente son esto, ¿no? Cuando yo tengo una pimienta delante de mí y no tiro en el ojo del otro. Pero ya pasé muchas veces por el proceso de expiación, que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el proceso de expiación? Es la palanca de corrección de ruta. Tengo una pregunta. ¿En qué estadio se encuentran estos espíritus que reencarnan en un entorno en el que está al revés, rodeado de espíritus más evolucionados, a lo mejor en un entorno familiar, por ejemplo, que son los que le empujan hacia la evolución, ¿no? Porque también se da este caso, sí, ¿no? O sea, vamos a poner este espíritu que no está tan evolucionado en un entorno en donde convive con espíritus más evolucionados para que pegue ese empuje, ¿no? Ahí está el amor. Porque ahí estos espíritus
aman a esto, o muchas veces que están, o aman, o tienen pendencias, es decir, porque yo puedo evolucionar, y hoy estoy en un estado evolucionado, ¿no? No es el caso, pero estoy usando un caso hipotético. Pero hace mucho tiempo, en una galaxia muy distante, en otro, hice daño a una persona. Esta persona desvió de su camino. Y al desviar de su camino, se apartó y nosotros nos desviamos en nuestra vida, ¿no? Pero yo no quito, todo lo que he hecho muchas veces no quita la responsabilidad de reparar el daño que hice a este otro. Porque este otro puede haber desviado del camino por mi culpa. Porque yo, por mi estágio evolutivo, le causé algún daño y que él le forzó a tener decisiones que le hizo desviar del camino. Tiene su proceso de culpa. Pero yo también soy culpable. Yo también tengo responsabilidad en los desvíos que otros hacen de su camino. Entonces va a llegar un punto en la existencia en que yo tendré que reparar este daño. ¿Y cómo repararé? Muchas veces ese espíritu que necesita pasar por una situación y recibir mucho amor para aprender también, porque por el amor también se aprende, ¿no? Para aprender, y tengo que cuidar de esta persona. Entonces ahí vienen esas situaciones. Yo, por algún motivo, corrigí la ruta y ya tengo una evolución más adelantada. Ahora tengo condiciones de reparar el daño que he causado a este, y este viene como mi tutelado. Entonces muchas veces en una familia donde yo tengo padres muy amorosos, muy cariñosos, que ayudan mucho, y vemos hijos que son rebeldes, que son difíciles, que son... Pero entonces, ¿qué han hecho esos padres? Nada en esta vida. Pero seguramente están resgatando deudas del pasado, o, y ahí es el otro, ahí tenemos un ejemplo del libro Renuncia, que escribió Chico Xavier, donde el espíritu Alcione, que es un espíritu que ya está en esferas evolucionadas del propio planeta Tierra, no sé si está en planeta Tierra, ahí estoy me equivocando, puede ser que no, pero está en esferas evolucionadas porque ya ha evolucionado, tiene su amor, el amor de su vida sigue en esferas poco evolucionadas, es decir, está poco evolucionado, sigue equivocándose, sigue haciendo cosas que hacen a él mismo y a los demás. Ella no necesita más venir a la Tierra para espiar o pasar por pruebas, pero decide hacerlo para ayudar a este amado suyo, para que él pueda hacer mejores elecciones. Entonces pueden ser dos motivos cuando esto ocurre: o lo hago porque amo y quiero ayudar, mismo que yo no necesite pasar por situaciones así, o yo estoy resgatando. Ya tengo una evolución, pero no puedo seguir adelante sabiendo que uno sigue desviado del camino por mi culpa. Entonces yo vengo y estoy en este entorno ayudándole a seguir adelante. Por eso digo, la ley, uno de los principios del espiritismo, la universalidad, ¿no? El principio de solidaridad y universalidad, solidaridad y fraternidad universales. No podemos, y nuestra conciencia no nos deja, no es que Dios dice, no, aquí tienes que coger, no. Nuestra conciencia no permite que evolucionemos o que estemos disfrutando de una felicidad sabiendo que uno está sufriendo por nuestra culpa. Cuando evolucionamos, nuestra conciencia va aumentando de niveles y va demandando de nosotros rescates, ajustes, porque vamos aprendiendo la ley de causa y efecto con mucho más propiedad. Entonces, ahí vemos muchos casos, ¿no? de hijos, muchas veces hijos con padres que son rebeldes, porque hay casos, ¿no? Ahí te dicen, mira, este hijo, mira la evolución que tiene este niño o esta niña, pero mira a los padres. Pero el niño eligió venir también ahí para intentar ayudar de alguna forma, por amor o por rescate. Entonces, ¿cuál es la secuencia que nos dice Kardec dentro del cielo y el infierno, cuando tenemos el código penal, ¿no? de la vida futura? Él dice que hay una secuencia: arrepentimiento, expiación y pruebas, y después reparación.
Son las tres cosas que tenemos que hacer. Porque yo me arrependo, he generado conciencia. Paso por una expiación que es para reajustar. Vale, yo me arrepiento, pero tengo que garantizar que en un estado en que no tengo los profesores diciéndome lo que tengo que hacer, yo sé y elijo bien las cosas. Ahí viene la expiación. La expiación es cambio de hábitos. Vamos a hablar sobre esto. Después, creo que ya lo sé. Creo que aprendí la lección. Vale, entonces vengo y tengo las pruebas. Paso por las pruebas, bien. Pero mira, tú cuando hiciste esto lá atrás, ¿no? Hiciste daño a una persona, mira el estado que está esta persona hoy. Es un espíritu que puede estar en situaciones deplorables en el mundo, ¿no? Ahora tendrás que traer este hermano contigo también, ayudarle a que también siga su evolución, reparando el daño que hiciste, dando una oportunidad para él que la quitaste en su momento. Porque muchas veces quitamos de las personas que están a nuestro alrededor la oportunidad de evolucionar. Hago tanto daño y que este daño hace con que la persona elija mal, porque la persona a veces no está capacitada. Muchas veces lo que pasa, hago tanto daño a una persona que esta persona se suicida. Hago tanto daño a esta persona, soy tan indiferente al amor ajeno y esta persona se suicida. Ella decidió se suicidar, pero no dejamos de tener responsabilidad en lo que hacemos los otros hacer, vamos a decir, tomar decisión. A lo mejor, si no fuera yo causando daño a esta persona, ella no hubiera se suicidado, pero lo hizo. Entonces, en alguna vida futura tendré que venir con este hijo que va a venir en situaciones muchas veces con demencia, porque es lo que pasa muchas veces. Los espíritus que suicidan, que dan un tiro en la cabeza, vienen con demencia, vienen con dificultades otras intelectuales, dificultad de aprendizaje, y ahí vengo autismo. Entonces, Perdón, ¿qué has dicho? Autismo. Autismo. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos casos, un padre o una madre que están recibiendo un hijo en esta situación, están reparando sus errores. Por eso necesitan aceptar y dar mucho amor. Eso es la posibilidad que Dios está dando a almas de volver a encontrar armonía entre sí. ¿Vale? Entonces, es más o menos así que funciona. Y lo importante es que, como no nos acordamos de los motivos, o sea, tenemos esta existencia para, por ejemplo, darle amor a un niño, aceptar a un niño con discapacidad, y muchos padres tienen muchísima dificultad de aceptarlo. Eso es lo bueno, que tú tienes, no acordarte de lo pasado, porque si no sería muy fácil. Tú sabes que tienes que evolucionar, y bueno, tengo que aceptarlo, entonces voy a aceptarlo. No, tienes que aceptarlo porque tú decides aceptarlo, no porque te acuerdas que tienes una pendencia o algo que tienes que resolver. Es lo que llamamos de automatismo. Nosotros necesitamos desarrollar el automatismo del amor. Porque el amor consciente es fácil, es lo que estoy diciendo. El amor inconsciente, esto es lo que tenemos que desarrollar. Amar en cualquier momento, mismo que yo no tenga la cartilla ahí diciéndome lo que tengo que hacer. Es decir, tiene que venir de dentro, tiene que venir de mí mismo. Es decir, mi esencia me impulsa a hacer algo bueno. No porque yo tengo que hacer, porque no es así. Yo tengo que aprender a querer hacer. Sí. Por eso digo que por eso el sistema es tan perfecto, ¿no? De no te acuerdas de nada, porque tienes que evoluir y evolucionar solo, por ti. Por ti mismo. Por ti mismo, y eso es lo más bonito de todo. Claro. La próxima reunión, porque no he visto, pero ha pasado el tiempo volando, ¿vale? Hablaremos sobre expiaciones, ¿vale? No nos da tiempo de hablar ahora en poco tiempo porque tenemos que ir a los pases. Pero una cosa que he visto hoy por la mañana, antes de venir, un vídeo de Haroldo Dutra Díaz. Haroldo Dutra Díaz es una persona espírita que hace muchas charlas y a mí me encanta la forma que habla, porque conoce el Evangelio bastante bien. Y estaba buscando justamente eso, y él ha dicho que funciona más o menos así. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, cuando vamos al mundo espiritual y vamos a elegir
Muchas veces decimos, no, yo quiero sufrir mucho, quiero sufrir, quiero nacer en una familia muy rica para que yo aprenda a ser caridoso. Yo quiero nacer en una familia donde tengo todas las facilidades del mundo porque quiero ser caridoso, quiero aprender, ¿no? Porque, quiero venir, mira, quiero vivir en un sitio muy sencillo, en la playa, ahí, ¿no? Una zona muy bonita del Caribe, porque quiero estar ahí, no quiero. Entonces, y esto es una broma, pero puede pasar, porque nosotros no somos capaces. Pero mira cómo fue Jesús. Y ahí estaba contando que Jesús, cuando estaba ahí, dice, ¿no? Y estaba ahí el tío apuntando, ¿no? Vale, Jesús, ¿cómo va a ser su encarnación? Y dice, mira, yo quiero nacer en una manjedora. ¿Se dice manjedora aquí también? No, en una... La cuna. En un pesebre. En un pesebre. En un pesebre. Sí. Pero Jesús, tú, evolucionado, sí, yo quiero nacer. Pero tú no necesitas, pero yo quiero estar ahí. Vale, entonces vale. ¿Y qué más? Bueno, yo quiero ser muy pobre. Pero tú puedes tener dinero, ¿por qué quieres nacer tan pobre? No, vale, yo quiero nacer pobre. Y el tío ya estaba ahí pensando, este loco, ¿no? Entonces yo quiero también, mira, ponte ahí que también quiero ser golpeado. Y todos mis órganos internos deben estar destruidos. Y el tío se quedó. Espera, hay una cosa más. Yo quiero venir también, y en el momento crucial donde yo esté con un máximo de sufrimiento, todos los que están, mis discípulos, van a huir de mí, van a dejarme solo. Y el tío ya no se aguantaba, estaba en prantos, ¿no? En llantos, ¿no? Y además yo quiero morir asesinado delante de mi madre. Y el tío ya no se aguantaba y decía, mira, este tío está, ¿no? Y bueno, y es esto. Y el tío, vale. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, no? Un espíritu evolucionado, lo que quieres es cumplir su deber por amor. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, ha pasado por sufrimientos, no porque necesitaba, porque nosotros necesitamos. ¿Necesitamos de qué? Del ejemplo. Porque nosotros nos quejamos de aflicciones muchas veces pequeñitas que tenemos que pasar. Jesús ha pasado por todas las aflicciones que un ser humano puede pasar. Humillación, dolor, ¿no? Pobreza, todo esto. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por qué Jesús lo ha hecho? Porque Él quería dar el ejemplo. Porque no puede decir que hagamos algo sin enseñarlos y pasar por esto. Nosotros somos así. Él vino y dijo, es así. Pero mira, es así y voy a pasar por todo esto para que veáis que esto merece la pena. Porque mismo que sofráis, eso que estáis pasando es para vuestro bien. Porque vosotros mismos necesitáis de esto porque lo que causáis a los demás. Y yo mismo no necesitando voy a hacer para enseñaros el camino. Y ese es el verdadero líder. El verdadero líder no es lo que enseña. El verdadero líder es lo que enseña y saca delante de todos y pasa por el camino que todos debemos pasar. Y Jesús ha hecho esto. Ha pasado por el camino que todos debemos de pasar. Y además ha pasado por todos los caminos que debemos pasar en su extremo, en una misma vida. Y nosotros no somos capaces muchas veces de aceptar un insulto. Una persona que nos cruza el camino en el atasco, ¿no? Nos pasa delante. Pero lo que pasa es que Jesús sabe nuestra niñez espiritual. Y sabe, Él ha pasado por todo eso, nos ha enseñado el camino. Y nosotros, no es que debemos también tirarnos a hacer lo que Él no ha hecho, porque nosotros, por nuestra evolución, no seríamos capaces todavía. Pero lo que nos ha traído Jesús, la salvación que ha traído Jesús a nosotros es, primero, enseñarnos el camino. Y segundo, cruzar el camino antes de nosotros, para que nosotros podamos seguir a Él sin miedo de que sea el camino incorrecto. Por eso tenemos que seguir siempre el ejemplo de Jesús y buscar en Él, porque Él sigue vivo entre nosotros. Él sigue en espíritu ayudándonos todo el momento. En Él podemos buscar el camino que debemos de seguir, pero también la fuerza, porque sigue dando fuerza. En los momentos en que no tengamos fuerza para pasar por las dificultades de la vida, recordemos de Jesús y oremos para que Él nos ayude a pasar por las dificultades
de la mejor forma posible. ¿Os parece? Sí. Muy bien, vamos a los pases entonces. Yo te explico qué son los pases, ¿vale? Solo un segundo. Me imagino que no se No. Y vamos a hacer la lectura inicial. Hacemos una lectura inicial del libro Justicia Divina de Emmanuel por Chico Xavier, que es solo para armonizar, no es para comentar, y luego entraremos en el tema, ¿vale? El tema de hoy se llama Corregir y Pagar. Reunión pública del 30 de junio de 1961, primera parte, capítulo 7, versículo, parágrafo 3. Las horas del reloj terrestre equivalen a pasos del tiempo en dirección a las pruebas que necesitas para la sublimación de tu destino. Exclamas en el momento de amargura, ¡qué día terrible! No obstante, ese es el preciso minuto en que puedes revelar tu grandeza. En relación con la familia sumida, en tribulaciones sueles decir, los parientes son una cruz. A pesar de ello, el hogar que tienes es un crisol para depurarte. Censuras al compañero desertor y repites con vehemencia, no quiero verlo. Sin embargo, ese amigo está instruyéndote acerca de los preceptos del silencio y de la tolerancia. Cuando recuerdas el recinto donde alguien te indicó el camino de tus obligaciones, aseveras con desconsuelo, nunca más volveré a poner mis pies allí. Pero ese lugar es el apropiado para la humildad que predicas. Algunas veces las circunstancias te conducen hasta la presencia de quienes te han herido y al huir de ellos anuncias, no tengo fuerzas. Mientras tanto, esa constituye una luminosa oportunidad para la pacificación que la vida te ofrece. Si sucumbes a las tentaciones alegas por haber renegado el del deber, sea virtuoso quien pueda. Mas ese es el instante capaz de otorgarte las laureles de la tenacidad. Las conquistas son, en lo relativo a la evolución, naturales problemas de trabajo, porque el progreso tiene su precio. A pesar de ello, ese problema crucial que el tiempo te obliga a considerar es una deuda del pasado que la ley te presenta para cobrarla. Rectifiquemos nuestra ruta por medio de la corrección aplicada sobre nosotros mismos. Rescatemos nuestras deudas mediante la ayuda y el servicio sin distinciones. La tarea postergada constituirá una dificultad mayor en el futuro, y las actitudes de adhesión al mal en el presente se convertirán en un recargo en el mal que nos deparará el mañana. Bueno, hoy empezaremos entonces a hablar de las expiaciones, ¿vale? ¿Qué son las expiaciones? Hoy he traído mucho material extra, por eso voy a pasar, porque incluso una de las mayores dudas que tenemos, porque las expiaciones las vemos aquí en la tierra cuando pasamos encarnados, es fácil de comprender, porque si vemos un sufrimiento, podemos fácilmente más o menos comprender lo que es una expiación dentro del contexto carnal. Pero nos resulta mucha duda todavía, incluso porque no tenemos tanta información así, de cómo esta expiación, estos sufrimientos ocurren en el mundo espiritual. Entonces he traído algunas informaciones, algunos pasajes que están dentro de la propia codificación, que nos enseñan un poco sobre cómo los espíritus enfrentan su continuidad en el mundo espiritual y por qué sufren. ¿Vale? Entonces hoy tenemos mucho que hablar, tenemos poco tiempo, voy a intentar hacerlo de una forma bastante clara y concisa. ¿Vale? ¿Qué son las expiaciones entonces? Las expiaciones tienen que ver con el pasado, ¿vale? Son las consecuencias de nuestras acciones, errores y fallos de los que no podemos huir por la ley de causa y efecto, ¿vale? Para que una falta quede enmendada, son necesarios el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Esto está en el Código de la Vida Futura, el Código Penal de la Vida Futura, que vamos a leer incluso un trecho del Cielo y Infierno, escrito por Kardec. Eso es como si fuera la receta básica de cómo no quitamos nuestras deudas del pasado. El arrepentimiento, la expiación, la reparación. El arrepentimiento no es bastante para la rehabilitación, mas es el primer paso, porque de él nace la voluntad del propio Espíritu en reparar los daños que ha hecho
y buscar incluso el auto-perdón a través de la expiación, porque la expiación también sirve para generar un auto-perdón, porque el espíritu, cuando toma conciencia de los males que ha causado, no consigue estar bien con su conciencia, y la expiación es una forma también de que él quite, que genere este auto-perdón, además de generar el cambio de conducta. La expiación sirve para un montón de cosas. Y él también tiene un factor muy importante, porque si no fuera la expiación, es como el dolor físico. Nosotros sabemos que si metemos la mano en una olla no caliente, vamos a quemarnos, eso nos resultará dolor, y esto nos impide de hacer, ¿no?, de nuevo esta acción. Entonces muchas veces cuando sentimos el dolor, volvemos atrás. La expiación también tiene este papel, porque si el espíritu no supiera que no tendría consecuencias de sus actos, seguiría haciendo el mal por toda la vida, no iba a querer buscar su rehabilitación y su progreso. Entonces la expiación también tiene esta función de enseñar a los espíritus que todo lo que hacemos tiene consecuencia, y esas consecuencias generan sufrimiento, y ese sufrimiento es necesario para que podamos aprender a no hacerlo de nuevo. Entonces es un papel educativo que tiene la expiación en nuestra vida, ¿vale? Y el arrepentimiento es como un niño, ¿no? Cuando tenemos nuestros hijos, muchas veces hacen algo malo, ¿no? Y decimos, vale, mira, yo me arrepiento, papá, y tú, vale, ok, tranquilo, vale, pero vuelve a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto pasa? Y somos imperfectos, pero aún así tenemos esto casi que instintivamente, decimos, vale, yo comprendo que te arrepentiste, pero te voy a aplicar una consecuencia para que tú aprendas y sepas que no puedes hacerlo esto de nuevo, porque las consecuencias te van a generar algo que te hará sufrir, en el sentido, en un propósito educativo. Entonces nosotros nos gusta hacerlo. Es mejor aprender por el amor, pero hay situaciones donde no aprendemos por el amor, y cuando no aprendemos por el amor, tenemos que aprender por el dolor. Entonces, un niño tentamos hacer muchas veces, explicamos las consecuencias, intentamos trabajar con premiaciones de alguna forma, pero claro, cuando es una obligación es complicado premiar, porque si premiamos algo que es una obligación, cuando no premiamos, el ser humano es de nuestra naturaleza, no lo haremos. Entonces hay un estudio incluso humano donde estudiaron esto, ¿no? Yo, como estudié un poco de coaching, un poco de inteligencia emocional, hicieron una experiencia. Entonces pusieron personas que por hacer algo tenían recompensa, ¿vale? Y lo hicieron. Cuando se quitaba la recompensa, generaba una sensación de frustración y era peor. Las personas no querían hacer esto. Pero sin embargo, aquellos que lo hacían y que no tenían, y que tenían otra forma, no me acuerdo ahora del experimento, pero no tenían la recompensa, al final llegaba un punto que lo hacían por sí mismos, sin necesitar la recompensa. Por eso que cuando trabajamos con obligaciones, cuando tenemos que hacer algo, premiar por hacer algo que es nuestra obligación puede generar una consecuencia futura cuando la persona no reciba más la premiación. Y es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos que hacer caridad porque debemos hacer caridad. Nosotros tenemos que aprender a amar. Cuando aprendemos a amar, la caridad sale de forma natural. Entonces no tenemos que aprender a ser caridosos, tenemos que aprender a ser amorosos, tenemos que aprender a querer a las otras personas. Porque la caridad es la expresión del amor. Entonces no puedo trabajar la expresión que es una consecuencia, sino trabajo la causa que es el propio amor que tenemos dentro de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender siempre es amar. Porque cuando amamos, queremos servir y lo hacemos sin esperar algo en troca, en cambio. Lo hacemos porque queremos ver las personas felices. ¿Tiene sentido todo esto? Sí. Muy bien. Entonces, la expiación, cuando el arrepentimiento no es bastante para la rehabilitación. Dependiendo del espíritu, es necesario que expíe, que sufra, para que comprenda las consecuencias de sus actos y también para que comprenda el dolor que el otro sufre. Si un espíritu no comprende el dolor que el otro sufre, no sabe, es decir, como decimos, sería como los psicópatas, ¿no? Que cosifican las cosas, que cosifican las personas. No sé si puede decir esta palabra, pero hay un autor que dice, los psicópatas, ¿qué hacen? Ellos no consiguen generar empatía. Para ellos las personas son cosas. Como las cosas no tienen sentimientos, para ellos hacer daño a una persona les da igual.
Y no es porque son malos, es porque no perciben esto. Entonces la expiación para nosotros también tiene este papel de generar empatía. Cuando tenemos empatía es más difícil que hagamos daño al otro porque sabemos el dolor que el otro sufre. Entonces mira cuántas cosas la expiación nos trae de proceso educativo. Es un proceso pedagógico que Dios nos ofrece. Entonces el arrepentimiento no es bastante. Es necesario aprender, tener estas sensaciones, saber el mal que causo para que yo no vuelva a hacerlo, ¿no? Y mismo que vuelva a hacerlo, Dios siempre nos pondrá situaciones que nos ayudarán a seguir comprendiendo hasta que aprendemos. El problema es que mientras no lo hagamos, sufrimos. Entonces, y Dios quiere que dejemos de sufrir. Por eso quiere que aprendamos lo más rápido posible. La expiación consiste en sufrimientos físicos y morales consecuentes a la falta en la vida carnal o espiritual. Entonces, es decir, la expiación no termina en el plan carnal. La expiación continúa en el plan espiritual, con consecuencias morales, verdad. Pero los espíritus en el mundo espiritual, y vamos a verlo después, su pensamiento está tan materializado que los sufrimientos que sufren casi que son sufrimientos materiales para ellos. Tanto es la forma, porque el pensamiento cría en el mundo espiritual, ¿no? Entonces el pensamiento es que coordina, el espíritu sale de la vida carnal y su pensamiento imagina que no tiene un brazo, que está con una herida, como pasó con André Luis cuando fue, ¿no?, al umbral. Para él, ese sufrimiento es real, tan real como lo que sentimos nosotros en el plan carnal. ¿Vale? Entonces, por eso que cuando viene, por ejemplo, atendemos un espíritu en una reunión mediúnica que viene y dice, mira, me duele. Y no podemos decir, mira, no, no te duele más, no tienes más cuerpo, es tu cabeza. No, para él, eso es real. Y lo que tenemos que trabajar no es que él entienda, es que primero aliviarlo, como si fuera un analgésico. Entonces muchas veces lo que hacemos, aplicamos pases para que él reciba un alivio, para que después trabajemos la parte mental, porque es como un enfermo que llega a un hospital en un pronto socorro. Tú no vas a decir para él, mira, cálmate, esto pasará, no. Él lo que quiere es alivio, le duele mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es calmarlo, ¿no?, aliviar el dolor para que después trabajemos la otra parte. Entonces para él, para los espíritus, hay sufrimientos que son materiales, porque ellos lo sienten efectivamente. Entonces la expiación consiste en sufrimientos físicos y morales consecuentes a la falta, en la vida carnal o espiritual. Siempre tiene que ver con la falta cometida. Puede ser impuesta reencarnación compulsoria, como un ejemplo, ¿vale? Hay muchas otras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay tantos espíritus que son rebeldes que no quieren reencarnar, ¿no? ¿Por qué? Porque saben de lo que tienen que hacer para reparar los daños. Tienen conciencia, pero el progreso es una ley de Dios. Entonces los espíritus sufren. Ahí entendemos como, bueno, no hay libre albedrío. Sí, hay libre albedrío, pero no tenemos total libre albedrío porque no tenemos capacidad de ejercer este libre albedrío plenamente, como los espíritus puros. Entonces hay una dosis de determinismo en nuestra vida, donde Dios dice, mira, hasta aquí yo te dejo llegar, pero a partir de aquí yo comando porque soy yo que sé lo que es mejor para ti. Como hacemos con los niños, ¿verdad? Sí, y somos niños, al final espiritualmente somos niños. Entonces la reencarnación compulsoria es como si fuera esta oportunidad impuesta, ¿no? En el caso de que el espíritu no se muestre apto a comprender lo que sería más útil, y pasa mucho con nosotros, ¿no?, en el estadio evolutivo que nos encontramos, sirve para frenar la tendencia de los malos actos. Entonces vengo durante muchas vidas suicidándome, ¿no? Una encarnación vengo sin las piernas, porque me tiraba siempre de un edificio. Vengo sin las piernas, porque para frenar, no es un sufrimiento, no es un sufrimiento, porque estar sin la pierna en una vida sin piernas te quita movilidad, es un sufrimiento. Entonces decimos que eso es una expiación. Y hay casos así que lo vemos en la obra de Chico Xavier muchísimo también, ¿no? Pero no, todavía sigo haciendo, ¿no? Vuelvo en la próxima vida sin las piernas y sin los brazos. O muchas veces vengo mismamente sin capacidad mental. Porque si ya sin los brazos, sin las piernas no puedo, vengo sin la capacidad mental de poder juzgar y decidir por mí mismo. Entonces es un ejemplo un
vamos a decir así, trágico, un ejemplo, vamos a decir, es drástico, pero tiene un fin ahora para que vosotros comprendáis un poco este mecanismo, ¿vale? Es educativo. Y entonces por eso las expiaciones sirven para frenar estas tendencias, ¿no? Para darnos oportunidades de elegir mejor el futuro. Porque si no es así, no conseguimos hacerlo muchas veces. Entonces, para que tengamos, porque una vida que ya frenamos un hábito, que conseguimos pasar esta vida frenando un hábito, ya es algo muy importante para que en la próxima vida ya no lo haga. Porque es como que yo ya apagar un poco de esta tendencia. Porque lo que pasa es, como espíritus milenarios que somos, no incluso más, venimos con varios hábitos, venimos haciendo muchas cosas. Entra como un automatismo comportamental, como una tendencia. Lo que tenemos que hacer es frenar este comportamiento si es malo. Pero no conseguimos hacer si no tenemos una ayuda. Y esta ayuda viene muchas veces en la forma de expiación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el único camino que Dios encuentra para ayudarnos a frenar este hábito. ¿Tiene sentido todo esto? Sí. Muy bien. La reparación significa hacer bien a los que hubiéramos hecho el mal, en la misma medida. También significa cumplir deberes despreciados, descuidados y misiones que no fueron cumplidas. Compensar el mal practicado. Es decir, primero yo me arrepiento. Después expío para aprender realmente y garantizar que no voy a volver a hacerlo en el futuro, ¿vale? Si no puedo hacer de una forma por el bien, ¿no? Y después, cuando ya tengo esto, yo recompenso el universo, vamos a decir así, el mal que he hecho. Y así quito de mi conciencia, porque no es Dios que castiga. Dios está en nosotros a través de las leyes que crió Él, y los Espíritus dicen que las leyes de Dios están en nuestra conciencia. Todas las veces que desviamos de estas leyes, desarmonizamos con nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que hacer es estar quites con estas leyes, con nuestra conciencia, para que podamos acceder a mundos superiores. Sim, porque si vamos a mundos superiores, la conciencia se expande. Y no podemos estar en planos superiores tranquilamente si nuestra conciencia no está limpia. Entonces tenemos que limpiar esta conciencia, saber que hemos recompensado el mal que hemos hecho, y ahí tenemos libertad, tranquilidad, ligereza para estar en mundos superiores. Rodrigo, es como la teoría y la práctica, ¿no? O sea, cuando nos arrepentimos de algo, es básicamente la teoría. Cuando lo pasamos por lo mismo que hicimos, es la práctica, es sentido en la práctica. Entonces eso a veces la teoría se queda, a veces es más momentáneo, entonces no se queda de verdad. Y la práctica creo que se queda, que sabes, que deja una marca. Sí. Es que eso es lo que dijiste, es cierto. Lo que pasa es que nosotros, cuando venimos y olvidamos, perdimos la conciencia de las cosas. Ahí en el plano espiritual tenemos conciencia, ¿no? Emprendemos, vemos y nos quedamos bien. Cuando venimos al mundo físico, perdimos esta conciencia. Es que como no tuviéramos el profesor, y ahí estamos para hacer la prueba, sin tener cómo consultar a los profesores. Pero no es tan así, porque lo que tenemos que hacer, lo que estamos ejercitando en esta vida, es nuestro automatismo comportamental. Yo llamo del automatismo del amor. ¿Por qué? Porque cuando venimos aquí no tenemos la conciencia de muchas veces. Por ejemplo, yo paso con una persona, como hemos leído aquí en el anterior, ¿no? Yo estoy ahí en el plano espiritual. Sé que he hecho daño a una persona. Y ahora tengo que venir, y esta persona viene con mi marido, mi mujer, mis hijos y esto. Y esta relación no será fácil, porque muchas veces somos enemigos del pasado. Pero ahí arriba nosotros nos acordamos, decimos, vale, vamos a hacer, y venimos. Pero aquí nos olvidamos, ¿no? Pero ahí nos deparamos con situaciones muy difíciles. ¿Pero por qué? Porque lo que necesitamos generar es este automatismo, ¿no? De venir de dentro de nosotros como algo natural de poder perdonar, de poder hacer indulgencia, de poder entender. Entonces, por eso venimos muchas veces, y muchas veces venimos con la misma persona. Y hay casos de esto, ¿no? Porque vamos poco a poco. La naturaleza no da saltos.
y nuestros cambios tampoco dan saltos. Es decir, necesitamos de muchas experiencias para sanar las enfermedades del alma que tenemos. Enfermedades que son el orgullo, individualismo, egoísmo, ¿no? Entonces, por eso que nosotros cuando vamos al espiritismo, aprendemos también, ¿no? Tenemos esa conciencia. Y cuando vemos, estamos con personas que nos hacen daño en nuestra vida, en el trabajo, en la vida personal, ¿no? Aquí venimos, comprendemos, pero cuando salimos en el día a día, cuando quitamos la conciencia, mismo que estamos aquí teniendo esa conciencia en el centro espírita, es difícil. Yo, por ejemplo, lo veo muy difícil. Mis relaciones no son todas fáciles. Y aunque lo sé, muchas veces me da ganas de desistir. Sí. Pero yo sé que encuentro en esta vida las situaciones que necesito para reparar mis daños y para ejercitar mis virtudes, ¿no? Como dijo el texto anterior, una persona difícil que está con nosotros está sirviéndonos para ejercitar nuestra paciencia, ejercitar nuestra indulgencia. Todas las situaciones que tenemos en esta vida es un regalo de Dios. Por eso tenemos que agradecer las situaciones difíciles igualmente, ¿no? Como dijo Pablo, ¿no? ¿Qué decía el apóstol Pablo? A todo dai gracias. Porque todo que tenemos es necesario para nuestra evolución. Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tiene sentido todo esto? Sí, que las malas aún más. Y las malas sabemos que son consecuencias de nosotros mismos. Sí. Nos dice Manuel, somos herederos de nosotros mismos. Nosotros aquí somos herederos de nuestro pasado. Entonces, por más que sea difícil, y yo soy el primero a decir, porque si salgo de aquí y hablas con Bianca, Bianca va a decir, este no practica nada que aprendió. Este va ahí, os dice tantas cosas, pero sale de aquí y no hace nada de lo que dice. ¿Vale? Yo soy el primero que tengo que escuchar todo esto. El mejor ejemplo para eso son las relaciones entre las parejas, de verdad. Aquí hay un dicho que dice, consejos vendo, a mí no tengo. Eso es. Pero esto pasa, y es importante para que aprendamos también, porque muchas veces vamos a una iglesia y criticamos los curas, ¿no? Los padres. Vamos a una iglesia protestante y criticamos los pastores. Venimos a un centro espírita y muchas veces criticamos a las personas que están en el centro espírita, los presidentes. Pero nosotros que estamos aquí, yo y todos aquellos que se dedican, son personas tan imperfectas o más que todos los que están aquí. Sí. Lo que estamos aquí es, yo me pongo a servicio de quién? Del que es perfecto, que es Jesús. Pero yo tengo que escuchar todo lo que estoy diciendo y soy lo primero que hacer. Porque, ¿sabes por qué? Conocer, si fuera tan fácil, conocer arreglaría todo. Sí. Pero no es el conocer, es aceptar, es realmente sentir, es realmente dominar ese instinto animal que viene con nosotros desde hace mucho tiempo. Es un poco querer de la nada hacer mejor, de la nada, ¿no? Porque tenemos recuerdos de que necesitamos, o, ¿sabes qué? Eso me parece muy duro, pero me parece muy, muy bueno a la vez, porque qué fácil sería si supiéramos exactamente lo que venimos a mejorar aquí, sería bastante más fácil, ¿no? Pero no sabemos. O no, porque imagínate que tú descubres que tu marido fue tu asesino en la vida anterior, te quitó todo lo que tenía. Sí. Y ahora tienes que venir y arreglar. El oído sirve también para... El problema es que cuando dicen los espíritus, ¿no? Los espíritus, yo estaba escuchando una vez, no sé en qué se fue en Kardec, cuando una persona preguntando a los espíritus, mira, ¿por qué cuando llega una persona en el plano espiritual, esa persona en otras vidas tenía conocimiento de otros idiomas, sabía tocar piano, sabía conocimientos, hay muchas cosas que son conocimientos, ¿no? Y preguntó, el espíritu fue a preguntar, ¿por qué no se puede hacer con que la persona recuerde este conocimiento para este punto específico? Él dice, sí, el punto es que para recordar este conocimiento tendrá que recordar todo lo que estaba asociado a esta experiencia que le generó este conocimiento. Y cuando lo hace, vienen las cosas buenas y las cosas malas. Por eso que los conocimientos son, claro, los espíritus superiores, si tenemos que venir ahora, por ejemplo, con una habilidad de música, los espíritus superiores nos van a trabajar esto, pero
Por eso vamos poco a poco recobrando las cosas, recordando las cosas. ¿El olvido es un acto de misericordia o hay algo más que esto? ¿Está implicado algo más? Es muchas cosas. El olvido sirve para muchas cosas. Es un acto de misericordia. Me recuerdo el libro Liberación, donde hay un plan en el plano espiritual, a un centro espírita, pero el centro espírita es el plano espiritual. Y cuando llegan los espíritus hay muchos, y llega uno y dice, una mujer dice, por favor, me deja reencarnar. Y le pregunta, pero ¿por qué quieres tanto reencarnar? Porque mi sentimiento de culpa es tan grande que quiero olvidarme un poco de ello. Wow. Qué fuerte. Que ahí viene la misericordia, que es un proceso de misericordia, pero también el olvido es el inicio de un nuevo futuro. El olvido nos da la oportunidad de reescribir nuevas relaciones, de reescribir nuestro futuro, de reempezar. Porque si recordáramos de quién fue mi esposa, mi marido, mis hijos o lo que fuera, a lo mejor sería más difícil perdonar y reescribir un futuro. Entonces muchas veces las relaciones vienen con este olvido para que empecemos de cero. Y dicen los espíritus que muchas veces la pasión que sentimos, ¿no? Porque si tenemos que tener una relación con una persona que ya en vidas pasadas fue difícil y seguiría siendo difícil en esta vida porque tenemos que seguir adelante, los espíritus como crían una situación, no sé dónde vi esto, crían una situación para generar ese sentimiento de pasión. Pero después que pasa la pasión, las relaciones se quedan complejas, ¿verdad? Muchas veces nos disparamos con los defectos que nos víamos cuando estábamos de novios y todo esto. Eso tiene un propósito, porque si no fuera así, a lo mejor no nos conectaríamos con la persona que tendríamos que seguir la vida y repasar las reparaciones. Es que si lo llevamos al plano terrenal, hay quien dice, yo perdono pero no olvido. Y entonces sigue con la persona, con independencia del tipo de relación que tenga, y a la mínima, no porque tú me... ¡pum! Y lo saca. Y si no se olvida, no se evoluciona en la relación. Así es. Sí. Olvidar es un proceso, ¿no? Es un proceso que tenemos que trabajar. No queremos olvidar, a veces no queremos olvidar, como dice Trini, pero nos olvidamos de lo esencial, ¿no? De lo que dice Pablo, Cristo vive en mí, ¿no? Si tuviéramos realmente eso presente, quizás no cometeríamos tantos errores. Claro. Lo que pasa que, como decía antes él, toma ya la enfermedad del orgullo, de la vanidad, y eso es lo que hay que trabajar. Y comportamientos o sentimientos o ¿no? automatismos comportamentales perniciosos, viciosos, que nos vienen de hace muchos años. Entonces es algo complicado. Voy a leer ahora lo que tiene el libro Cielo y Infierno, ¿vale? Que habla justamente de las penas futuras según el espiritismo. Estamos viendo el código penal de la vida futura, pero no todo porque es grandísimo. Os recomiendo la lectura, pero voy a leer algunos trechos que creo que son. Dios, que es justo, solo castiga el mal mientras el mal existe y suprime el castigo cuando el mal no existe más. O bien, si se prefiere, dado que el mal moral es de por sí la causa del sufrimiento, este persistirá mientras aquel subsista, o disminuirá de intensidad a medida que el mal desaparezca. Mira qué punto interesante que dice aquí, ¿no? Porque el mal moral es la causa del sufrimiento, ¿no? Así como el amor es la causa de la caridad. Entonces, mientras no quitemos de dentro de nosotros el mal que existe, el orgullo, el egoísmo, todo aquello que nos hace, porque las acciones son consecuencias de qué? De la inmoralidad, vamos a decir así, ¿vale? De que todavía tenemos dentro de nosotros. Mientras no quitamos y no aprendemos a absorber y entender, ¿no? Sentir esta moralidad o lo que realmente tenemos que hacer según las leyes de Dios, principalmente a través del amor, mientras no aprendemos esto, el mal persistirá. Entonces los sufrimientos vienen ¿para qué? Para hacer que cambiemos, ¿no? Por eso muchas veces los sufrimientos no son directamente ligados a la causa del mal que procedemos. Porque Dios aplica o nos genera, nos posibilita un sufrimiento, digamos así,
dentro de lo que necesitamos pedagógicamente. Entonces no es porque yo he tirado, utilizo mucho este ejemplo, pero no es porque he tirado pimienta en el ojo del otro que voy a necesariamente recibir pimienta en mi ojo en la vida siguiente. Yo voy a recibir muchas veces el sufrimiento necesario que me haga comprender que no tengo que tirar pimienta en el ojo del otro, pero no necesariamente será recibir la pimienta, puede ser otras cosas. Entonces, porque Dios va a elegir la situación, conociéndonos íntimamente, que va a actuar en la causa, no en el hecho. En la causa, porque Él sabe que yo tire pimienta en el ojo del otro, no porque me gusta necesariamente que el otro reciba pimienta en el ojo, pero porque a mí me falta amor, a mí me falta saber o no querer bien a los demás. Entonces yo voy a tener experiencias en vidas siguientes que me van a generar cosas que actúan sobre la causa del problema, no sobre el efecto. Porque si no seríamos como la ley de Talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y no es así. Porque lo que Dios nos aplica o nos permite pasar por sufrimientos es por un fin pedagógico. Él lo que quiere es que aprendamos y quitemos este mal que está dentro de nosotros, que es la causa de los problemas que causamos. ¿Tiene sentido esto? Sí, total. Entonces voy a leer un otro trecho aquí. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de la falta cometida, sea en la vida presente o después de la muerte, en la vida espiritual o bien en una nueva existencia corporal, hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. Eso también es lo que hemos leído, no tiene nada de nuevo, ¿no? La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. Quien no repara sus errores en esta vida, por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó, y en condiciones elegidas por él mismo, si tiene condiciones de hacerlo, porque muchas veces no tiene condiciones evolutivas de elegir. Entonces ya hemos aprendido que un espíritus superiores elegirán por él, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. No todas las faltas acarrean un prejuicio directo y efectivo. Entonces, además de que no recibimos el mismo daño que hemos causado, porque no se trata de pagar, se trata de aprender. Puede ser. ¿Por qué hablas bajito? Cuando uno habla bajito, los otros hablan bajito también. Bueno, entonces, como he dicho antes, ¿no? las faltas, los perjuicios que causan nuestras faltas no son directamente ligadas a lo que hicimos. Viene en el sentido de lo que necesitamos para tratar la causa. Y ni siempre tienen consecuencias. Es lo que está diciendo aquí, las faltas ni siempre. ¿Por qué? Porque Dios lleva en consideración que nuestra ignorancia, ¿no? Tú no vas a un niño que ha golpeado a otro niño, golpearle igualmente, o dar una consecuencia porque él ignora lo que está haciendo. Es un niño. Es decir, y la intención tampoco es la de hacer daño. Entonces Dios lleva en consideración la intención y nuestra ignorancia. Y muchas veces, llevando en consideración esto, no tenemos nuestras faltas no generan ningún prejuicio. O si generan un prejuicio o un sufrimiento, es algo que no sería, vamos a decir, condizente o compatible con el daño que hemos causado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está diciendo Kardec, no todas las faltas acarrean un perjuicio directo y efectivo. En ese caso, la reparación se verifica y se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo, si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron, a las misiones en las que se fracasó, si se practica el bien que compense el mal que se hizo. Es decir, cuando seas humilde, si se ha sido orgulloso, amable, si se ha sido cruel, caritativo si se ha sido egoísta, benévolo si se ha sido perverso, trabajador si se ha sido ocioso, útil si se ha sido inútil, mesurado si se ha sido disoluto, ejemplar si se ha sido rebelde, etc.
Así progresa el espíritu, aprovechando su propio pasado. Cuando el cambio se genera en una misma existencia, es decir, yo me estoy leyendo ahora el libro que me está gustando mucho, que es La memoria del padre Germán. Y ahí salen pues, hermanos que eran asesinos y, bueno, tela marinera. Y en esa misma existencia dan con el padre Germán y en general hacen el cambio. Y entonces se vuelven humildes y sus bienes los utilizan para el bien, etcétera, etcétera. Ya está, quiero decir, no, en la siguiente existencia tiene que vivir las consecuencias de lo que ha hecho, o al haber reparado ya en esa existencia ya no. Pues ya está Lo que está reparado está. Si lo hizo de corazón, si lo hizo realmente con... Sí. Recordar se entiende que lo hizo de corazón, sí, porque le daba las gracias, porque ya tenía gente que le quería, que qué bonito era que alguien te quisiese, o sea, que se conectaron con el amor y con la humildad y demás, o sea, lo repararon, o sea, le dieron el cambio, ¿vale? En la existencia, o sea que... Dios, como ha dicho aquí, ¿no? El sufrimiento, las expiaciones cesan. Cuando el mal que las produjo se acaba. Entonces, y cuando se ha reparado lo que tiene que reparar. Entonces, ese es el proceso. Entonces, una vez que está el mal, ya no tenemos, ya hemos reparado, ya comprendemos el mal y no queremos hacerlo más. Ya está. Porque Dios lo que quiere es que suframos, que paguemos por lo que hicimos. No se trata de pagar, se trata de recompensar el mal que hemos hecho con bien. Eso es una cosa. Muchas veces al hacerlo no sufrimos, porque es difícil. Si yo tengo que estar, por ejemplo, en la miseria para poder lo que gano, ¿no? Distribuir a los demás, muchas veces me hace sufrir, por la falta material me hace sufrir, pero estoy haciendo. Pero cuando ya estoy con el corazón ajustado, vamos a decir así, ya no quiero más practicar este mal, la causa está quitada, he reparado, he restituido, vamos a decir de alguna forma, todo el mal que he hecho, ya está, seguimos adelante. Lo que puede haber en el futuro son pruebas. Las pruebas es, soy puesto delante de situaciones para realmente comprobar por mi propia elección, porque las pruebas, si tengo condiciones, ya elijo yo, para decir, mira, ahora voy a ser puesto, como el ejemplo de la pimienta, ahora quiero recibir una situación donde venga una persona delante de mí, yo con un bote de pimienta delante de mí, para ver si realmente he aprendido la lección, y no pongo más la pimienta en el ojo del otro. Si lo hago, punto. Por eso dicen los espíritus que una vez que aprendemos, no regredimos. Porque muchos dicen, no, pero yo puedo venir y regredir porque he hecho daño a alguien. No regrediste, simplemente puesto a prueba lo que tendrías que aplicar, comprobaste que no habías aprendido. Entonces no regrediste, simplemente fue una consecuencia de algo que todavía no has aprendido. Por eso el espíritu no regride. Una vez que aprendió y pasó por la prueba y ya está, sigue adelante. No vuelve a hacerlo, porque ya aprendió la lección. ¿Tiene sentido esto también? Vale. Voy a intentar leer una cosita aquí, que es, déjame ver aquí, está aquí, en el libro de los espíritus, en el capítulo que habla sobre la teoría, ¿cómo está escrito aquí? Ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus. ¿Vale? Aquí habla cómo se ven los espíritus en el plano espiritual. ¿Vale? Es un trecho más corto, ¿vale? Porque si tenemos que leer nos tardará mucho. Entonces voy a leer para vosotros. Pero está en portugués, claro. Yo tengo que buscarlo en español. ¿Cuál es la pregunta? $256. Porque como hoy estoy solo también para aplicar pases, no podemos terminar más que a las 12. Aquí. Olha, los padecimientos de la tierra a veces son independientes de nosotros.
No obstante, muchos son la consecuencia de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar. ¿Cuántos males, cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos, a su ambición, en una palabra, a sus pasiones? ¿Vale? Yo he tenido la prueba de esto. Yo estoy gordito y tengo el triglicéridos alto. Mi seguro de vida aumentó 1.000 euros por conta de esto. Ya he tenido la expiación ya ahora. El hombre, entonces tengo que dejar de comer. Mira, es una cosa tan sencilla, pero que es... Todos los males que tenemos y tan son... triste. El hombre que siempre haya vivido con sobriedad, sin abusar de nada, que siempre haya sido sencillo en sus gustos y modesto en sus deseos, se ahorrará muchas tribulaciones. Lo mismo sucede con el espíritu, pues los padecimientos que soporta siempre son la consecuencia del modo como vivió en la tierra. Eso es un punto importante. El espíritu sufre la erraticidad, que es mientras está en el plano espiritual, por la forma que vivió en la tierra. Sus pensamientos están volcados en ¿qué? En sensualidad, en cosas materiales, en dinero. Sigue sufriendo porque ahí no puede tener lo que tenemos. ¿Vale? Por eso los espíritus sufren en el plano espiritual. Mientras que el espíritu cambia el chip, deja de desmaterializarse, no deja de pensar y poner sus deseos en el mundo material, su sufrimiento disminuirá. ¿Vale? Sin duda, ya no tendrá gota ni reumatismo, pero sí otros pesares que no son menores. Hemos visto que sus padecimientos son el resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia. Por eso muchos desencarnes son complicadísimos. La turbación, que es el proceso después de la muerte, que hace que unos sufran y otros no, depende mucho de la materialidad que tiene el espíritu. ¿Vale? Cuanto más desprendido está de la influencia de la materia, dicho de otro modo, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones penosas experimenta. Ahora bien, de él depende liberarse de dicha influencia desde esta vida. Tiene libre albedrío y por consiguiente la opción de hacer o dejar de hacer. Domine sus pasiones animales, no tenga odio ni envidia, celos ni orgullo, no se deje dominar por el egoísmo, purifique su alma mediante los buenos sentimientos, practique el bien, no atribuya a las cosas de este mundo más importancia de la que merecen. Entonces, incluso con su envoltura corporal, ya estará purificado y estará desprendido de la materia, y cuando abandone esa envoltura no sufrirá más su influencia. Los padecimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún recuerdo penoso. No le quedará al respecto ninguna impresión desagradable, porque solo habrán afectado al cuerpo y no al espíritu. Se sentirá feliz de haberse liberado, y la paz de su conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral. Hemos interrogado a miles de espíritus que han pertenecido a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que abandonaron su cuerpo. Los hemos seguido paso a paso en esa vida de ultratumba para observar los cambios que se operan en ellos, en sus ideas y sensaciones. Desde ese punto de vista, han sido los hombres más comunes los que nos proporcionaron los elementos de estudio más valiosos. Ahora bien, siempre hemos observado que los padecimientos guardan relación con la conducta, cuyas consecuencias los espíritus sufren, y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han seguido el camino del bien. En conclusión, si sufren es porque así lo han querido. Solo deben culparse a sí mismos, tanto en el otro mundo como en este. En línea de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y otra cosa que quería deciros, porque ya me preguntasteis, y no he estudiado, que son las esferas espirituales, un poco sobre lo que es el umbral, ¿vale? Porque hay poco material todavía que nos dé
que nos traiga detalles. André Luiz nos dio mucha cosa, pero aún así para nosotros se queda complejo, porque como estamos hablando de estados de conciencia, mucho más que un sitio físico, para nosotros todavía es muy complicado de comprenderlo. Pero voy a leer lo que es el umbral de acuerdo con André Luiz, pero hay un libro, después voy a decir el nombre, que habla de las esferas espirituales, que fue editado por la Federación Espírita Brasileña. Vale, voy a decir que es el libro que voy a leer ahora. Entonces voy a intentar traducir simultáneamente, ¿vale? Vemos así, en una síntesis muy difícil para facilitar la memorización, que el umbral comienza en la crosta terrestre. Funciona como una especie de zona purgatorial, de donde se quema a prestaciones o en parcelas, no sé cómo se dice esto, en cuotas, el material deteriorado de las ilusiones de la criatura, que la criatura ha adquirido por atacado o por mayorista, creo que es el nombre aquí, en la tierra, menospreciando el sublime enseño de una existencia terrenal. Es habitado por millones de espíritus que partillan con las criaturas terrenas las condiciones de habitabilidad de la crosta del mundo. Apóyanse en la mente encarnada y es por el pensamiento que los hombres encuentran en esta región los compañeros que afinan con sus tendencias. Su interés es la conservación del mundo ofuscado y distraído, a fuerza de la ignorancia desprendida y del egoísmo recalcado, adiándose el reino de Dios entre los hombres indefinidamente. Voy a leer, pero aquí hay una otra parte, no sé por qué me he saltado, pero hay una otra que dice mejor, que es el propio André Luiz, que está en nuestro hogar. El umbral funciona, por lo tanto, como región destinada al agotamiento de residuos mentales, una especie de zona purgatorial, donde se quema en cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura adquirió en la tierra, menospreciando el sublime enseño de una existencia terrenal. Y hay un comentario mío que he visto en otros vídeos, que el umbral es el sitio donde están las personas no necesariamente malas, son las personas que se sienten muy culpables y las personas que todavía se sienten muy materializadas. Y ahí terminan de espiar lo que deberían de empezar en la tierra y van, a través del proceso que pasan en el umbral, eliminando poco a poco esas ilusiones materiales que criamos en la tierra, ¿no? Desmaterializando poco a poco hasta que encontremos la oportunidad de tener mejor conciencia, entender nuestros fallos, entender por qué somos culpables. Y ahí es donde ya arrepentirnos, y ahí cuando somos llevados a otros puntos para poder ya tener la condición como en nuestro hogar, puestos de socorro y todo más. Entonces la zona umbralina es un sitio que no es para espíritus malos, son espíritus que todavía siguen ilusionados con las cosas terrenales. Y ahí pasan por las situaciones que deben de pasar para quitar esta ilusión poco a poco, y a través del sufrimiento que pasan por ahí, ¿no? De varias formas, no podemos, por ejemplo, André Luiz pasó por un tipo, porque era considerado un suicida inconsciente, entonces estaba ahí con otros tipos de sufrimiento. Hay mucha gente, espíritus que están en la zona umbralina, pero se quedan aquí con nosotros, no quieren dejar la familia, no quieren dejar su dinero que estaba en el banco, no quieren parar de comer, no quieren dejar de practicar sexo, no quieren dejar de beber alcohol, y sufren porque sienten necesidad de esto y siguen sufriendo y siguen perdidos hasta que en un determinado punto, ¿no? Ellos decidan por sí mismos o decidan por ellos, ¿no? Que deben de progresar, y ahí van a recibir la ayuda y todo esto. Pero todo esto es manejado por inteligencias del plano espiritual que son capaces de hacerlo con mucho cariño, con mucha sabiduría y con mucho amor. Entonces, ¿cuál es la real necesidad de la mesa mediúnica en la tierra con respecto a estos espíritus sufrientes? Ahí voy a decir lo que Bezerra de Menezes nos trajo en el libro Los Dramas de la Obsesión.
em português, os dramas da obsessão, que é de Ivone do Amaral Pereira. Ele é questionado, é questionado, não, porque estava em um processo de obsessão complexo que estava sendo tratado. E le pergunta, creio que é um outro espírito, não me acordo quem estava com ele, e ele disse, mira, nós poderíamos, sim, ajudar a estes espíritos sem que tuviéramos o auxílio de los encarnados a través de la mediunidad, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Primero, porque pueden hacerlo, pero es más difícil. Haciendo por un proceso mediúnico es más fácil y más rápido, porque el choque anímico y todo esto que causa y la comunicación se queda más fácil, ¿vale? Pero sobre todo, dice Becerra de Menezes, que las comunicaciones y el auxilio que prestamos sirve para nosotros encarnados comprender las situaciones en que vamos a nos disparar en el mundo futuro si no corregimos a nosotros mismos. Es un proceso mucho más volcado a nosotros que para ellos. Entonces, porque si fuera así, no hay cuántos grupos mediúnicos que hay de auxilio serio. Poquísimos. Entonces, ¿cuántos espíritus se quedarían sin recibir auxilio? Muchísimos, porque si somos más o menos 25 billones de espíritus en la Tierra y somos 7 encarnados, mucho más están desencarnados que encarnados. Y es decir, y si consideramos los grupos mediúnicos de encarnados que están al servicio del bien de forma seria, con auxilio efectivo, con la ayuda de espíritus evolucionados, son poquísimos. Entonces, es decir, muchos espíritus se quedarían ahí gritando y sufriendo porque no recibirían auxilio. No es así. Los espíritus consiguen auxiliar. Los espíritus buenos, los elevados, consiguen dar el auxilio. Pero utilizan la mediunidad porque es más fácil, facilita el trabajo, nos da la posibilidad de hacer caridad, de ayudar, ¿no? Y nos ayuda a comprender lo que enfrentaremos en el plano espiritual si seguimos cometiendo los errores que seguimos cometiendo aquí en la Tierra. ¿Tiene sentido esto? Totalmente.